vendí a mi hijo. Las palabras vinieron del otro lado de la cuadrícula. No fueron gritados, no fueron acompañados de llanto o desesperación. Se les dijo lentamente, con la voz de aquellos que dicen el resultado de una apuesta perdida, frío, vacío, como quien lee un recibo. He escuchado mucho en este confesionario. Adúlteres que destruyen familias enteras, mentiras que entierran la reputación, robos justificados por hambre o codicia, violencia disfrazada de defensa, secretos que pesan más que los cuerpos. Pero esa frase me hizo contener la respiración dentro de mi pecho. Vendí a mi hijo. No pregunté de inmediato. Nunca pregunto de inmediato. Dejo que funcione el silencio. Es el silencio que requiere que la confesión continúe. Es él quien comienza la verdad. Es él quien se quita la máscara. Aprendí que cuanto más rápido hables, menos cierto sale. Entonces espero, siempre espero. En mi lado de la cuadrícula, la luz de la vela fluta contra la pared de madera oscura. La llama bailó como si tuviera miedo de lo que estaba a punto de escuchar. El olor a cera mezclado con el antiguo molde de la iglesia siempre fue el mismo, pero esa noche parecía más pesado, más denso, como si el aire estuviera cargado con algo invisible, algo que no debería estar ahí. Miré a la sombra del otro lado. Estaba curvo, manos juntas, pero no en oración, solo apoyados por el otro, como quien intenta sostener algo que ya ha pasado por los dedos, dedos que temblaban ligeramente, dedos que parecían sucios, incluso en la oscuridad. Luego repitió, incluso más bajo, casi un susurro, vendí a mi hijo, y no sé si puedo vivir con eso. Cerré los ojos, no por fe, pero porque necesitaba prepararme para lo que venía, porque sabía, en ese momento, que esa confesión no me dejaría en paz. No esa noche, quizás nunca más. Fue llamado Renato. Dijo el nombre sin mí para preguntar, como quien necesita presentar antes de entregar su propia condena. Tenía 42 años, voz severa, pero agrietada, ronco, el tipo de voz que ha gritado mucho, pero ahora solo susurra, el tipo de voz que tiene demasiado peso. Padre, necesito decirle esto a alguien, si no digo, me estoy volviendo loco. Lo escuché respirar profundamente. Era un sonido largo y tembloroso, como alguien que está tratando de controlar algo más grande de lo que puede, como alguien que está al borde de un acantilado y sabe que caerá. Todo comenzó hace 2 años. Tenía una pequeña empresa, distribuidor de materiales de construcción. Nada grande, pero podrías vivir bien, para que mi hijo estudie en una buena escuela, para que mi esposa no tenga que trabajar, para nosotros viajar una vez al año. Fue suficiente, ¿sabes? Era simple, fue honesto. Silencio, un silencio que dolió. Pero luego llegó la crisis. El proveedor desapareció con mercancías, 2 camiones completos. Nunca volví a ver el color de ese dinero. El gran cliente no pudo pagar. Compañía de construcción que se declaró en quiebra hasta la noche. Crédito de corte bancario. De repente, me debieron más de 300,000 reales. 300,000. Escuché el número y sentí su peso. No por la cantidad, pero por lo que representa. La deuda de este tamaño no desaparece con un trabajo honesto. Ella se traga, crece, ella muerde, ella te arrastra a lugares donde no vuelves. Probé todo, padre. Vendí un coche, tengo dinero con un amigo, incluso las joyas de mi esposa vendí, anillo de bodas, pendientes que eran de su madre, todo, pero no fue de uso. Cada mes que pasa la deuda solo creció, interés en el interés, y los chicos que debía no eran del tipo que espero, no eran del tipo que negocia. Se detuvo. Escuché el ruido de las uñas raspando la tela de los pantalones. Nerviosismo o remordimiento, tal vez los dos, quizás algo peor. Estaba desesperado. Ya no durmió. Estaba despierto hasta las 4 de la mañana mirando el techo. Perdí 12 libras en 3 meses. Mi esposa no entendía lo que estaba pasando. Ella vio que yo era diferente, pero no sabía por qué. Le mentí todos los días. Dijo que todo estaba bien, que fue solo una mala fase. Eso pronto pasaría, pero sabía que me estaba hundiendo. Su voz tembló por primera vez. No estaba llorando. Era ira, enojo contigo mismo. Todas las noches fingían que todo estaba bien. Fingió ser el mismo marido, el mismo padre, pero por dentro estaba muerto, sacerdote, muerto de miedo, muerto de vergüenza. Fue entonces cuando mencionó a su hijo por primera vez. Mi hijo tenía 8 años. Lucas. Él era mi única alegría en ese infierno. Todas las noches venía a abrazarme antes de acostarme. Me preguntaba si estaba cansado, si quisiera jugar, y yo fingí que todo estaba bien. Le sonreí, besó su frente, pero por dentro, solo pensé en la deuda, solo pensé en cómo nos iba a salvar. Su voz tembló de nuevo. Esta vez fue culpa pura. Era un buen chico, sacerdote,
inteligente, licitación, me dibujó cartas. Isca debajo de la puerta de la oficina cuando me alojo vea trabajando hasta tarde. Él dijo, papá, eres el mejor del mundo. Y leí eso, y solo pensé, no lo soy, no lo soy. Mi garganta estaba seca. Sabía dónde se detendría eso, pero aún así, no estaba preparado. Renato continuó, la voz cada vez más baja, cada vez más cerca de la red confesional, como si quisiera asegurarse de que nadie más se escuchara. Solo yo, solo Dios, solo el vacío de ese espacio oscuro. Una noche, estaba en la oficina, 3 de la mañana, el cheque devuelto frente a mí, notificación bancaria, amenaza de proceso, teléfono sonando sin parar, mensajes de recopilación, tenía mi cabeza en mis manos, llorando, llorando solo, y luego, mi teléfono celular vibró, un mensaje, se detuvo de nuevo. Esta vez, el silencio fue más largo, más denso, como si estuviera reuniendo coraje para continuar, como si cada palabra costara un pedazo del alma. El mensaje era de un número que no sabía. Dicho esto, si necesitas dinero rápido tengo una propuesta. Sentí una subida fría por la columna vertebral, no por lo que se dijo, pero por lo que viene, porque ya había escuchado historias como esa, y ninguno de ellos terminó bien. Debería haber borrado, debería haber bloqueado, debería haber arrojado su teléfono celular por la ventana, pero no hice nada de esto, padre. Respondí, escribí, estoy escuchando. Respiró hondo, un sonido tembloroso, frágil. En menos de un minuto la persona respondió, mañana, 10 de la noche, Bardo Seca, Ruadas Acacias, 427, solo. Renato tomó un largo descanso. Sabía que estaba mal, sabía que esto no iba a ser bueno, pero fui padre. Al día siguiente, 10 de noche, estaba allí. Él continuó, ahora más rápido, como si quisiera deshacerse de esas palabras antes de que lo tragaran. El bar era viejo, sucio, olor a cigarrillo y cerveza vieja. Había 4 hombres adentro, todos borrachos. Nadie me miró. Entré, busqué una mesa en el fondo, y allí estaba. La voz de Renato cambió, se puso más tenso, más bajo. El tipo que me estaba esperando era mayor, unos 60 años, traje gris, reloj costoso, el aire de aquellos que han hecho muchas cosas y nunca han pagado por nada. No sonrió, no recibió. Acabo de hacer un gesto con mi mano para sentarme. Me senté. Renato dejó de hablar por unos segundos. Escuché el sonido de su aliento, irregular, pesado. No perdió el tiempo, ni siquiera pidió nada. Solo sacó una pasta negra de una bolsa de cuero y la puso sobre la mesa. Se abrió lentamente, y por dentro lo tenía todo. Impresiones de mis extractos bancarios, copias de notificaciones judiciales, fotos de mi casa, de mi esposa saliendo del mercado, de mi hijo, de Lucas, entrando en la escuela. Sentí que mi estómago giraba. Lo miré y le pregunté, ¿quién eres? Y él solo sonrió, una sonrisa fría, sin vida, y dijo, yo soy la solución. Renato comenzó a temblar. Podía escuchar, podría sentir. Él dijo, sé que deberías ser 300,000, sé que no puedes pagarlo, sé que probaste todo, y sé que estás dispuesto a hacer cualquier cosa para salir de esto. Traté de negar, traté de levantarme, pero puso su mano en mi brazo. No es difícil, solo lo suficiente para que me detenga. Y él dijo, siéntate, no vine a amenazarte, vine a salvarte. Renato tomó un largo descanso, doloroso. Dijo que podría darme 400,000 reales, en efectivo, sin interés, sin contrato, sin nada. Solo necesitaba aceptar una condición. Sabía lo que vino, pero no dije nada. Solo esperé, como siempre espero. Dijo que necesitaba un hijo, un niño sano, inteligente, bien cuidado, familia estructurada. Dijo que no era por nada malo, quien era para una familia rica en el extranjero que no podía tener hijos, que el niño iba a vivir mejor de lo que alguna vez viviría conmigo. Eso iba a estudiar en las mejores escuelas, eso iba a tener todo, silencio absoluto. Y luego dijo el nombre de mi hijo. Todo mi cuerpo se congeló. Lucas, ¿no? 8 años, cabello castaño, estudios en la escuela de San Francisco, juega al fútbol los martes y el jueves, le gusta dibujar superhéroes. Sé todo sobre él, Renato, y sé que no tienes otra opción. Comenzó a llorar, no alto, pero podías escuchar, sollozos amortiguados, respira en prisión, desesperación silenciosa. Dije que no, no juré, me levanté de la mesa y salí corriendo, dejé todo allí, pero él gritó detrás de mí, tienes 3 días, después de eso no soy yo quien te buscará, son los demás, y no ofrecerán dinero. Renato dejó de hablar, escuché el sonido de su aliento al otro lado de la red, irregular, pesado, desesperado, y luego dijo algo que me hizo cerrar los ojos y sostenerse firmemente en el crucifijo que estaba en mi mano. Padre, regresé allí 2 días después, con un aspecto vacío,
Habló de una elección imposible. Dijo que había vendido el futuro de su propia sangre por ambición. No pidió perdón, acabo de decir. Y desde entonces cada moneda que juego me recuerda el precio de esa confesión. Pero lo peor, no se había dicho lo peor. Renato regresó. 2 días después de esa conversación en el Dirty Bar, regresó, no porque quisiera, pero porque no pude dormir, no pude mirar al hijo, no podía respirar sin sentir el peso de la deuda aplastándome el pecho, no pude cerrar los ojos sin ver ese sobre grueso lleno de dinero. Me dijo eso con la voz inferior, como si tuviera miedo de que Dios escuchara, como si hubiera una oportunidad de ocultarlo, incluso allí, dentro del confesionario, como si el secreto pudiera morir antes de salir de la boca. Traté de resistir, sacerdote, juro que lo intenté. Pasé esos 2 días tratando de encontrar otra salida. Llamé a todos los que conocía, pedí préstamo, rogué, ofrecí garantías que ni siquiera tenía, pero nadie tenía dinero, nadie quería entrar, y cada vez que pasaba, sentía que el tiempo se estaba agotando. Se detuvo, respiró hondo, continuó con una voz tremenda. En la mañana del segundo día recibí una foto en mi teléfono celular. Era de Lucas, saliendo de la escuela, solo, mochila en la parte posterior, mirando el piso. La leyenda solo dijo, último día. Sentí un escalofrío a través de mi columna vertebral, no por la amenaza, pero por su frialdad, por la certeza de que estas personas no estaban faroleando. Por cierto, tenían todo mapeado, cada paso, cada movimiento, como si fueran sombras invisibles pegadas a la vida de ese hombre. Miré esa foto y algo dentro de mí se rompió, sacerdote. Me di cuenta de que no tenía salida, que si no hiciera lo que querían, harían algo peor. Iban a conseguir a mi hijo de todos modos, o me iban a matar, o matar a mi esposa. No tenía otra opción. Dijo esto como quien repite una excusa que decoró, como quien intenta convencerse de que no había otra opción, pero sabía la verdad. Siempre lo supe. Siempre hay opción. Siempre. Incluso cuando parece que no. Así que volví al bar, 10 por la noche, al mismo tiempo, mismo lugar, misma tabla en el fondo. El hombre con traje gris estaba allí de nuevo, misma pasta negra, misma postura, como si supiera que iba a volver, como si todo fuera predecible. Renato tomó un largo descanso, casi doloroso. Podía escuchar su aliento a través de la red, pesado, irregular. Cuando me senté, no dijo nada, solo abrió la carpeta y tomó un sobre, grueso, pesado, lleno de dinero. Puso sobre la mesa frente a mí, 400.000 reais, en centésimas grados, chicas jóvenes, oliendo a la orilla. Escuché que el sonido de su aliento se volvió más pesado, más denso. Miré ese dinero y me sentí disgustado. Asco de mí, asco de ese lugar, asco de ese hombre. Pero al mismo tiempo sentí alivio, porque lo sabía que resolvía todo. Pagó la deuda, salvó a mi empresa, salvó a mi esposa, salvó mi matrimonio. Guardé mi reputación, guardado todo, menos él. Su voz tembló. Era la primera vez que escuchaba una culpa genuina en esa confesión. El hombre me empujó el sobre y me dijo, no es necesario decirlo ahora, toma el dinero, pague tus deudas, y cuando estés listo, me llamas. Renato dejó de hablar. Podía escuchar el sonido de las uñas raspando contra la madera de la cuadrícula, nerviosismo, desesperación, culpa, todos mezclados en un sonido. Pregunté, ¿y mi hijo? ¿Qué vas a hacer con él? Y el hombre sonrió. Esa misma sonrisa fría, sin alma, sin humanidad, y él dijo, él será feliz, más feliz de lo que podrías hacerlo, tendrá todo, educación, comodidad, futuro, cosas que no puedes dar, silencio. Luego puso un papel frente a mí, un papel simple, blanco, doblado por la mitad, con una dirección, una fecha y un tiempo, y dijo, cuando llegue el día, lo llevas aquí, solo, sin tu esposa, sin nadie, te entregas, y te vas. Simple como eso. Sentí que mi garganta seca, porque sabía que no era simple. Nunca lo sería. Nada que implique vender a un niño es simple. Renato continuó, ahora más rápido, como si quisiera deshacerse de esas palabras antes de que lo quemaran adentro, como si cada oración fuera una parte del alma desgarrada. Tomé el dinero, me mantuve dentro de la chaqueta, sentí su peso contra su pecho, un peso físico, real, 400.000 reales en papel. Lo llevé al auto. Me escondí debajo del banco, lo llevé a casa al amanecer, esperé a todos a dormir, y me escondí debajo del colchón de la habitación de invitados, y al día siguiente, comencé a pagar las deudas. Hizo una pausa, respiró hondo. Primero fue el banco, deposité todo a la vez, puse el préstamo. El gerente se sorprendió, preguntó de dónde había venido ese dinero. Dije que había vendido algunas propiedades familiares.
No cuestionó. Él solo sonrió y me felicitó. La voz de Renato se puso más baja. Entonces fueron los proveedores. Pagué en efectivo. Todos estaban felices. Metro y abrazado. Dijeron que era un hombre de la palabra, quien siempre supo que iba a pagar. Mentir. No sabían nada. Nadie lo sabía. Se detuvo de nuevo. Esta vez, el silencio fue más largo. Entonces fueron los abogados, las notificaciones, los procesos. En una semana era libre, limpio, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera vendido el alma. Mi esposa incluso comentó, Renato, eres diferente, más ligero, te sonríes de nuevo. Y solo le respondí, porque ella no lo sabía, no sabía el precio. Su voz era aún más baja, casi un susurro, pero el papel todavía estaba allí, almacenado en mi billetera, detrás de la foto de Lucas, con la dirección, la fecha, el tiempo. Lo miré todos los días, y todos los días pensaba, no haré eso, no lo haré. Pero al mismo tiempo, sabía que iba. Ya había aceptado el dinero, ya había pasado. No hubo retorno. Renato respiró hondo, un sonido tembloroso, roto, como alguien que se ahoga lentamente. La fecha estaba a 3 semanas de distancia, 21 días. Empecé a contar. Todos los días era un día menos, un día más cerca del final. Y Lucas seguía siendo él. Licitación, feliz, inocente. No sabía nada, no sospeché nada. Se detuvo de nuevo. Esta vez escuché algo diferente. Un sonido bajo, sordo. Estaba llorando, no alto, pero podías escuchar. Una noche, me preguntó si podíamos viajar de vacaciones. Dijo que quería saber la playa, quien nunca había visto el mar de la verdad, solo en la foto. Y yo, prometí. Le dije, claro, hijo, vamos, lo prometo. Vamos a quedarnos una semana entera, solo tú y yo. Pero sabía que era una mentira. Sabía que ya no estaría allí. Mi estómago rodó, no para la confesión, pero por su frialdad. Por cierto, Renato lo había planeado todo, calculó todo, mentir a todos, incluso para ti mismo. Pasaron los días, y comencé a cambiar. Empecé a evitar a Lucas. Deja de abrazarlo, deja de jugar. Cuando me llamó para jugar a la pelota, le dije que estaba cansado. Cuando pidió ayuda en su tarea, le dije que estaba ocupado. Mi esposa se dio cuenta. Ella me preguntó qué estaba pasando, por qué estaba distante, y dije que era trabajo, estrés, cansancio, pero ella sabía que era una mentira. Renato tomó un largo descanso, doloroso, como si cada palabra costara sangre. Creo que me estaba preparando. Él sabe, porque cuando desaparece, porque cuando ya no estaba allí, estaba tratando de acostumbrarme a la idea, tratando de crear una distancia antes de la distancia real, como si eso fuera a hacerlo más fácil, pero no hizo nada más fácil. Su voz tembló de nuevo. Con una semana restante para el día recibí otro mensaje, del mismo número. Él dijo, no te olvides, día 14, 15 horas, Rua das Oliveiras, 302, solo, sin teléfono celular, sin cámara, sin nada. Se tragó seco, podía escuchar. Eliminé el mensaje, pero el número todavía estaba allí, en mi cabeza. 302, Rua das Oliveiras, 15 error, sabía de memoria. Soñé con eso todas las noches. Me desperté sudoroso, con un corazón rápido, y Lucas durmiendo en la habitación contigua, inocente, sin saber nada. Su voz se volvió aún más tensa, más bajo. El día 13, la víspera de entrega, mi esposa me preguntó si podía conseguir Lucas en la escuela al día siguiente. Tenía una cita médica programada durante meses. No pude ir, y yo dije que sí, eso podría. Eso no tenía ningún problema. Silencio absoluto. Un silencio que dolió, que pesaba. Padre, fue en este momento que me di cuenta, que realmente iba a hacer eso, que iba a llevar a mi hijo a la escuela. Llévalo a esa dirección, y entregarlo, como si fuera un objeto, como si fuera una mercancía, como si no fuera nada. Comenzó a sollozar, bajo, sordo, como aquellos que no quieren ser escuchados, como quien se avergüenza de llorar. Esa noche no dormí, miré el techo, pensamiento. ¿Podría volver? ¿Podría obtener el dinero y el regreso? Pero sabía que no, que llegó tarde, que no aceptarían, que me iban a matar, o consigue a Lucas de todos modos. Estaba atascado, arrestado en una trampa que me había aceptado. Renato respiró hondo, una vez más, como si intentara unir fuerzas para continuar. El 14 me desperté temprano, muy temprano, 5 de la mañana, tomé café solo, miré cada rincón de la casa, como si fuera la última vez. Mi esposa fue al médico a las 9, me besó, dijo que volvería por la tarde. Lucas se despertó a las 7, pon la mochila, tomó leche, me besó en la cara, y dijo, nos vemos padre, te amo. Su voz se rompió por completo, y yo solo logré decir, nos vemos pronto. No podía decir que lo amaba, no pude hacerlo.
Las palabras estaban atrapadas en la garganta. Renato dejó de hablar. El silencio era tan denso que podía sentir su peso en mi pecho, como si el aire se hubiera ido del confesionario, como si incluso Dios hubiera dejado de respirar. Él continuó, ahora casi susurrando. Ada Ward está desgarrada de dolor. Fui a recogerlo a las 2:30 p.m., media hora antes del tiempo acordado. No quería retrasarme, no quería dar nada para salir mal. Se subió al auto sonriendo, lanzó la mochila en el asiento trasero. Preguntó si íbamos a tener helado. Dije que sí, que íbamos a un nuevo lugar. Estaba emocionado. Comenzó a hablar sobre los sabores que quería probar. Mi garganta estaba seca, demasiado seco. Conduje, despacio, mirándolo para el espejo retrovisor cada 5 segundos. Estaba dibujando en el asiento trasero un diseño de superhéroes, cantando una canción de la escuela, feliz, inocente, completamente inocente. Y yo, solo pensé, este es el último día, estas son las últimas horas. Renato se detuvo, largo, muy largo. Cuando llegué a Rua das Oliveiras, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a tener un ataque. Mis manos estaban sudorosas, enorme. Me detuve frente al número 302. Era una casa ordinaria, puerta blanca, ventanas cerradas, cortinas tiradas, nada sospechoso. Parecía una casa normal, de personas normales. Respiró hondo, una vez más. Colgué el auto. Tenía unos 10 segundos solo mirando hacia adelante. Lucas preguntó, ¿es la heladería aquí? Y yo, volví a mentir. Una mentira más. Le dije, no, hijo, solo entregaremos una cosa, rápidamente. Entonces iremos. Silencio. Salí del auto. Abrí la puerta trasera. Tomé su mano, la mano pequeña, cálido, confiado, y caminamos hacia la puerta. Tosé la campana, y esperé. Mi corazón golpea tan fuerte que sentí en las sienes. La voz de Renato estaba temblando, completamente. La puerta se abrió. Ella era una mujer, más viejo, unos 50 años, cabello pegado en un moño, vestido simple, azul. Ella miró a Lucas. Sonrió, una amable sonrisa, casi materno, y dijo, hola querido, entra, hay pastel adentro, chocolate, ¿te gusta el chocolate? Renato dejó de hablar. Podía escuchar su aliento, irregular, desesperado, sofocado. Lucas me miró, esperando que diga que todo estaba bien, que él podría entrar. Y yo, acabo de lograr asentir. No pude hablar, solo saludé. Él sonrió, esa sonrisa inocente, y entró. Todo mi cuerpo estaba frío, completamente frío. La mujer cerró la puerta, despacio, y me quedé allí, interrumpido, en la puerta, durante unos 10 segundos, 15, 20, esperando por qué, no sé, pero entonces, escuché la voz de Lucas adentro, reír, hablando con alguien, diciendo, ¡qué genial! Renato comenzó a llorar más fuerte, sin control, y me di la espalda, sacerdote, me dio la espalda, entré en el coche, conecté el motor, y me fui, dejé a mi hijo adentro, y me fui, dejó de hablar. El silencio duró casi un minuto que parecía una eternidad, un minuto que parecía pesar toneladas, y luego dijo algo que me hizo cerrar los ojos, algo que me hizo mantener firmemente en el crucifijo. Pero cuando llegué a casa, me di cuenta de que había olvidado algo, algo que cambió todo, algo que no podría haber olvidado. Mi corazón disparó. Padre, Lucas tenía su teléfono celular en el bolsillo. El teléfono celular. Renato se dio cuenta de esto cuando ya estaba a 5 cuadras de distancia, cuando el auto se movía, cuando era demasiado tarde para regresar. El teléfono celular que le había dado a su hijo hace 6 meses. Un dispositivo simple, con localizador activo, con el número de la madre en la marcación rápida. Detuve el auto en medio de la calle. Sacerdote, literalmente se detuvo. El conductor detrás de la bocina, maldito, pero no me importó. Solo podía pensar, el teléfono, está con su teléfono celular. La voz de Renato estaba aún más tensa ahora, más agudo, como alguien que está al borde del colapso. Tomé mi propio teléfono celular. Abrí la aplicación de ubicación familiar, el que mi esposa había instalado en todos nuestros dispositivos, y ahí estaba, el punto azul, Lucas, todavía en Rua das Oliveiras, 302. Se detuvo, respirado, continuado. Mi primera reacción fue volver, pasa profundamente en el acelerador y regresa, rompe esa puerta, lleva a mi hijo de vuelta. Pero entonces pensé, ¿qué pasa si me matan? ¿Qué pasa si lo toman de todos modos? ¿Qué pasa si empeora? Silencio. Un fuerte silencio, sofocante. Así que hice lo peor que pude hacer, padre. Colgué su teléfono celular, remotamente. Tenía esta función en la aplicación, apagar a distancia. Presioné el botón, y el punto azul desapareció de la pantalla. Mi estómago rodó, porque entendí.
No estaba protegiendo a su hijo, se estaba protegiendo a sí mismo. Colgué para que mi esposa no viera, para que ella no rastreara. Entonces nadie descubre dónde estaba. Yo eliminé el único sendero que existía de él. Renato comenzó a llorar, no alto, pero podías escuchar sollozos amortiguados. La culpa se derrama a través de la cuadrícula confesional. Cuando llegué a casa, eran casi las 5 de la tarde. Mi esposa todavía no había regresado de la consulta. La casa estaba vacía, silencioso. Entré, cerré la puerta y caí al piso de la sala de estar. Lloré como si nunca hubiera llorado en mi vida. Hizo un largo descanso, doloroso, pero luego escuché la llave en la puerta. Mi esposa viene. Me levanté rápido, me lavé la cara, respiré hondo y fingí que todo era normal. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. Entró sonriendo. Preguntó dónde estaba Lucas. Y yo dije que se había quedado en la casa del primo, que había pedido mucho, que me había ido. Mentir, una mentira más sobre las otras. Renato respiró hondo. Ella creía, al menos en ese momento, dijo que todo estaba bien. Era bueno para él pasar tiempo con sus primos. Fui a preparar la cena, y me quedé allí, en la habitación, mirando nada, pensando, ¿qué hice? ¿Qué hice? Él continuó, la voz cada vez más tensa, más roto, como alguien que lleva un peso demasiado grande. Esa noche mi esposa llamó a Lucas, varias veces. El teléfono celular fue directamente al buzón. Ella estaba sorprendida. Preguntó por qué su teléfono estaba apagado. Dije que la batería debería haber pasado, que fue olvidado. Eso siempre lo deja ir. Ella aceptó, pero vi la preocupación en su rostro. Renato se detuvo. Al día siguiente ella volvió a llamar. Nada. Apagado. Ella comenzó a ponerse nerviosa. Llamó a la casa de su hermana. Preguntó si Lucas estaba bien, y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Mi corazón disparó, porque sabía lo que vino. Mi cuñada dijo que Lucas no estaba allí, que no había ido allí, que ella ni siquiera sabía que él iba a visitar. Mi esposa se puso blanca, me miró, y preguntó, «Renato, ¿dónde está nuestro hijo?» Su voz tembló. Traté de mantener la calma. Dijo que debe haber estado en la casa de otro primo, que me había confundido, pero ella no lo creía. Ella tomó el teléfono celular. Empecé a llamar a todos, a la escuela, para amigos, a los vecinos. Nadie había visto a Lucas. Renato dejó de hablar. Podía escuchar su aliento, rápido, desesperado. Después de 2 horas, ella me miró a los ojos y dijo, «Vamos a la policía, ahora». Silencio absoluto. Dije que no, eso fue demasiado temprano, que debería estar en algún lugar, quien no necesitaba a la policía. Pero ella no me escuchó. Tomó la bolsa, las llaves del auto, y dijo, «Así que voy solo». Renato resuelto. Sostuve su brazo, fuerte, y dijo, «No lo hará». Ella me miró asustada. Nunca había visto esa expresión en su rostro. Miedo a mí. Y yo lo dejé ir, y me caí. Me senté en el piso, y comencé a llorar. Ella se quedó allí, detener, sin entender nada. Su voz estaba completamente rota ahora. Y luego dije, «No está perdido, fue tomado». Y yo me fui. Todo mi cuerpo se congeló. Mi esposa no entendió de inmediato. Ella preguntó, «¿Cómo te fuiste? ¿Se fue de quién? ¿De qué estás hablando?» Y yo, te dije, no todo, pero parte. Dijo que tenía una deuda, quien tenía gente peligrosa detrás de mí, que habían tomado Lucas, que no tenía otra opción. Renato se detuvo, largo, muy largo. Ella comenzó a gritar, para golpearme, para maldecirme. Ella dijo, «¿Dejaste a nuestro hijo con bandidos? ¿Lo entregaste? ¿Qué tipo de padre hace eso?» Y yo no tuve respuesta, porque ella tenía razón. Comenzó a llorar más fuerte, pero luego volví a mentir. Dijo que iban a regresar, que fue solo por unos días, que fue una garantía, iba a pagar e iban a traerlo de vuelta. Mentir, todos mienten, pero necesitaba que ella creyera. La necesitaba no en la policía, porque si ella fuera, me matarían, o peor. Renato continuó, ahora más lento, como si cada palabra fuera una confesión dentro de la confesión. En los días siguientes mi esposa apenas podía respirar. Ella no comió, no durmió, solo lloré. Llamé a mi celular cada media hora preguntando si se habían contactado, si hubieran dado noticias, y yo, mentí, aún no dije, que era cuestión de tiempo. Su voz era aún más baja. Pero la verdad, padre, la verdad es que nunca iba a recibir ninguna noticia, porque esas personas no devolverían a Lucas, nunca fueron. Había sido vendido, entregado, desaparecido, y lo sabía desde el principio. Silencio. Un silencio tan pesado que parecía tener una sustancia física. Una semana después mi esposa me dijo que iba a la policía. Eso no podía esperar más. Y yo, rogé, de rodillas. Literalmente de rodillas. Dijo que si ella hiciera eso,
Matarían a Lucas. Eso fue peligroso, que necesitábamos esperar. Ella lloró conmigo, me abrazó, y aceptó esperar un poco más. Renato se detuvo, pero sabía que eso no duraría, que iba a descubrir la verdad, que no podría apoyar la mentira para siempre. Entonces yo comencé a crear una nueva historia. Mi sangre se congeló. Comencé a plantar pistas, sacerdote, falsas pistas. Comencé a decir que había visto un auto sospechoso cerca de la escuela, quien había recibido una conexión extraña, quien había oído hablar de un grupo que secuestró a los niños en la región. Todos mienten, pero necesitaba que creyera en alguna versión, cualquier versión que no sea la verdad. Su voz tembló, y luego, 2 semanas después de la entrega, recibí un mensaje, del mismo número que siempre. Él dijo, «Está bien, deja de mirar». Silencio. Le mostré el mensaje a mi esposa. Ella leyó, releer, y él preguntó, ¿lo van a devolver? ¿Cuándo? Y yo dije que no lo sabía, que no habían dicho, pero fue una buena señal, lo que significaba que estaba vivo. Renato dejó de hablar, respiró hondo, continuado, pero luego hizo una pregunta que me destruyó, padre. Ella me miró y dijo, Renato, ¿conoces a estas personas? ¿Sabes quiénes son? Mi corazón se detuvo. Dije que no, que eran extraños, que no sabía nada, pero ella me miró a los ojos. De esa manera solo se ve una esposa, y dijo, «Estás mintiendo». Su voz se rompió por completo. Y así es, padre, fue cuando me di cuenta, que ella siempre supo, desde el principio. Ella sabía que estaba ocultando algo, ella sabía que había hecho algo, pero ella no quería creerlo, no quería aceptar que el hombre con el que se había casado, era capaz de eso. Renato comenzó a sollozar en voz alta, sin control, desvergonzado. Ella me dejó esa noche, tomó una maleta, y se fue. Dijo que no podía mirarme, que no podía respirar el mismo aire que yo, que había matado a nuestro hijo, y ella tenía razón. Tuve silencio, un silencio que parecía eterno, pero lo peor, sacerdote, lo peor aún no había sucedido. Respiró hondo, muy profundo. 3 meses después de la entrega recibí un paquete, por correo, sin remitente. Abrí, y por dentro había una foto. Mi garganta se secó. Era Lucas, en una casa diferente, ropa nueva, cortar el cabello, sonriente. Junto a él, una mujer, rubio, elegante, y detrás de ellos, una piscina, un enorme jardín, lujo. Renato se detuvo, y en la parte posterior de la imagen, había un mensaje escrito a mano. Gracias, es feliz ahora. Malaret Tintuana dejó de hablar por completo. El silencio duró casi 2 minutos, 2 minutos que parecían horas, y luego, con la voz más baja que había escuchado, dijo algo que me hizo mantener firmemente en el crucifijo, algo que me hizo cuestionar todo. Padre, reconocí el lugar de la foto, había estado allí antes. Silencio, un silencio tan denso que parecía tener peso físico, como si el aire dentro del confesionario se hubiera vuelto concreto. No pude hablar, no pude moverme. Acabo de sostener el crucifijo en mi mano y esperaba que lo explicara, que me dijo que había entendido mal, pero sabía que no lo hacía. Padre, reconocí el lugar de la foto, había estado allí antes. La voz de Renato era tan baja ahora que necesitaba inclinarme hacia adelante para escuchar, como si estuviera susurrando un secreto que tampoco debería oír Dios. Era una casa en Alphaville, comunidad cerrada, enorme mansión, puerta negra, jardín con esos grandes árboles, piscina en forma de riñón. Yo sabía ese lugar. Mi garganta estaba completamente seca. Traté de tragar, no pude hacerlo. 2 años antes de la deuda, en primer lugar se desmoronan. Me había ido a esa casa, para una reunión de negocios. El propietario era mi cliente. Compró material de construcción en grandes cantidades. Hombre rico, muy rico, empresario, casado con una mujer más joven, rubio, elegante. Renato se detuvo, respiró hondo, continuado. Se llamaba Osvaldo Ferreira. Tenía unos 60 años. Ella, la esposa, tenía unos 35. Camila. Recuerdo su nombre porque ella me dijo algo ese día, algo que estaba en mi cabeza. Silencio, un silencio que dolió. Después de la reunión me iba. Osvaldo había ido a responder una llamada, y Camila se quedó conmigo en la habitación. Ofreció café, hablamos, y luego, de la nada, ella comenzó a llorar. No alto, solo lágrimas goteando. Ella dijo, lo siento, es que no puedo tener hijos. Hemos estado intentando durante años, pero no puedo. La voz de Renato tembló. No sabía qué decir, solo dije que sentí mucho, que ella era joven, eso todavía tenía tiempo, pero ella sacudió la cabeza y dijo, no, los médicos han dicho, nunca lo lograré, y mi esposo quiere ser padre tanto. Todo mi cuerpo estaba frío, porque ya sabía dónde iba a dar eso. Cuando vi la foto de Lucas, padre, cuando vi esa piscina, ese jardín,
esa mujer rubia a su lado. Lo sabía a tiempo. Era ella, era Camila, y esa era la casa de Osvaldo. Renato comenzó a llorar, bajo, sordo, como quien no quiere admitir lo que están sintiendo, y luego entendí todo. Entendí que esas personas, Lemán con un traje gris en el bar, no eran extraños. Trabajaron para alguien, para nosotros ricos que querían hijos y no podían tener, y de alguna manera lo sabían. Sabían que conocía a Osvaldo, sabían que había estado en su casa, sabían que iba a reconocer. Silencio absoluto. Padre, me eligieron. No era ninguna posibilidad, no fue suerte. Me eligieron porque sabían que iba a aceptar, porque conocían mi deuda, porque sabían que estaba desesperado, y porque sabían que había visto el dolor de esa mujer. Mi cabeza estaba girando, porque eso significaba que todo había sido planeado, calculado, desde el principio. Renato continuó, ahora más rápido, como si tuvieran miedo de detenerse y no poder comenzar de nuevo. Después de ver la foto estaba obsesionado. Necesitaba saber más. Necesito confirmar. Así que fui allí, a la casa de Osvaldo. No entré, solo me quedé fuera del condominio. Espera. Su voz se volvió aún más tensa. Pasé 3 horas allí, interrumpido, en el coche, mirando la puerta, y luego se fueron. Conducción de Osvaldo, Camila en el asiento delantero, y en el asiento trasero, Lucas. Sostuve el crucifijo tan fuerte que sentí que la madera cavaba en la palma de mi mano. Era diferente, padre. Cabello más corto, ropa cara, gafas de sol. Pero era él. Reconocí la forma en que movió sus manos, la forma en que apoyaba mi cabeza. Era mi hijo. Renato dejó de hablar. Respiró hondo, muy profundo. Me pasaron, despacio, y por un solo segundo, Lucas miró la ventana. Me miró directamente, y yo, bajé la cabeza, me escondí. Porque tenía miedo, sacerdote. Teme que él me reconozca. Temor de gritar. Teme que todo se desmorone. Su voz estaba completamente rota ahora. Pero no me reconoció. Solo miré. Y luego giró la cara. Y lo siguieron. Y me quedé allí, solo, en el coche. Llanto. Silencio. Un fuerte silencio. Abrumador. Regresé en ese lugar con más frecuencia, padre. No debería. Pero volví. 2 veces por semana. Solo para ver. Solo para confirmar que estaba bien. Y lo era. Siempre estuvo bien. Sonriente, jugando en el jardín, saliendo de la escuela por la mañana, volviendo por la tarde, vida normal, vida feliz. Renato tomó un largo descanso, doloroso, y fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible, padre, algo que me destruyó dentro. Me di cuenta que él era mejor sin mí. Mi garganta se quemó, tenía todo lo que nunca pude dar, colegio privado, ropa cara, viajes, seguridad, amar, esa mujer, Camila, ella lo cuidó como si fuera suya. Y él, respondió, él le sonrió, la abrazó, la llamó madre. La voz de Renato se estremeció tanto que casi desapareció. Y yo me sentí celoso, sacerdote, celos de mi propia elección, celones de lo que había hecho, porque sabía que si se hubiera quedado conmigo, nunca tendría eso, nunca tendría esa vida. Había vendido a mi hijo, pero al mismo tiempo, le había dado una vida mejor. Se detuvo, respirado, continuado. Y luego comencé a preguntarme, ¿lo hice por mí mismo? ¿O para él? ¿Lo vendí para pagar la deuda? ¿O para salvarlo de mí? ¿De una vida de deuda, mentiras, pobreza? No sé, padre, juro que no lo sé. Renato continuó, ahora con una voz más firme, más controlado, como si finalmente hubiera encontrado una forma de justificar lo injustificable. Dejé de ir allí después de un tiempo, porque me dolía demasiado, porque cada vez que lo veía feliz, moría un poco más adentro. Mi esposa nunca llegó a casa. Entró con divorcio. Firmé los documentos sin disputar. Lo perdí todo. La compañía cerró. Vendí la casa. Yo estaba solo. Silencio. ¿Y sabes lo que es más loco, padre? Todavía tengo el dinero. Parte de él. Almacenado en una cuenta que nadie conoce. 50.000 reais. Se deja después de pagar todo. A veces miro el extracto. Y creo que ese es el precio. 50.000 reales para un niño. Su voz era amarga. Lleno de odio. De ti mismo. La gente piensa que el dinero compra todo, pero no compres, sacerdote, no compre la paz, no compre el sueño, no compres la voz de tu hijo llamándote padre. Ese dinero se quema, pesa. Cada vez que tomo una nota, recuerdo lo que hice. Renato se detuvo, respiró hondo. Hace 6 meses recibí una carta, sin remitente. Adentro tenía una nueva foto. Lucas, ya 9 años, más grande, más alto, sonriente, sosteniendo un trofeo de natación. En la parte de atrás solo una oración. Él no te recuerda. Mi sangre se congeló. ¿Y sabes lo que sentí, padre? Alivio. Alivio que había olvidado,
que no llevaba el dolor, que no se despertó por la noche llamándome, se había olvidado. Y eso me salvó y me mató al mismo tiempo. La voz de Renato era aún más baja. Traté de seguir adelante. Tengo un trabajo simple. Vivo en un pequeño apartamento. Vivo solo. No hablo con nadie en mi antigua vida. Fingo que soy alguien más. Pero todas las noches antes de acostarse, pienso en él, pienso en Lucas, y me pregunto, ¿está feliz? ¿Tiene amigos? ¿Juega al fútbol? ¿Todavía dibuja superhéroes? Silencio, un silencio que parecía no tener fin. Y luego, hace 3 semanas lo volví a ver. Mi corazón se detuvo. Estaba en un centro comercial, lejos de donde vive. Estaba comprando comestibles. Y de repente, lo vi, caminando con Camila, reír, sosteniendo su mano. Era tan grande, sacerdote, tan diferente, pero sigue siendo él. Todavía había esa sonrisa, esos ojos. Renato comenzó a llorar de nuevo. Me escondí detrás de una columna. Lo miré. Entraron en una juguetería. Eligió una muñeca, un superhéroe. Ella compró sin parpadear. Salieron felices. Y yo, acabo de ver, oculto, como un fantasma de su propia vida. Su voz estaba completamente destruida ahora. Y cuando salían del centro comercial tuve un momento, sacerdote, un estúpido impulso, peligroso. Lo seguí al estacionamiento, desde lejos, solo para ver el auto, solo para escribir el plato, no sé por qué, tal vez tener algo de conexión, algún control, algo. Renato tomó un largo descanso, y luego, Lucas se detuvo, se volvió hacia atrás, y me miró directamente. Todo mi cuerpo se estremeció. No sé si me reconoció, no sé si viste algo familiar, pero él miró, por 3 segundos, 4, y luego Camila lo llamó, y se volvió, y se subió al auto, y se fueron, silencio absoluto. Y me quedé allí, padre, interrumpido, en medio del estacionamiento, al darme cuenta de que nunca podré hablar con él, nunca podré abrazarlo, nunca podré pedir perdón, porque ya no es mi hijo, él nunca lo será. Renato dejó de hablar, completamente. El silencio duró casi 3 minutos. 3 minutos donde solo podía escuchar su aliento, y el mío, pesado, irregular, y luego, con la voz más baja que he escuchado esa noche, dijo algo que me hizo sentir un frío trepando por la columna vertebral. Pero hay algo que aún no te he dicho, sacerdote, algo que no puedo decir en voz alta, algo que, si digo, me condenará para siempre. Mi corazón disparó, porque la verdad es que, la última vez que fui a su casa, se detuvo, respirado, y su voz salió temblando. No solo miré, las palabras fueron suspendidas en el aire, como humo, como veneno. Sentí que todo mi cuerpo se estrelló. Mis dedos apretaron el crucifijo tan fuerte que la madera dejó marcas en la palma de mi mano. No quería escuchar el resto, pero sabía que iba, porque eso es lo que hago. Escucho, incluso cuando no quiero, incluso cuando duele. Renato respiró hondo, un sonido tembloroso, frágil, como alguien que está a punto de ahogarse, y decidió dejar de pelear. Hace 2 semanas, padre, 2 semanas desde la última vez que fui allí, a la casa de Osvaldo. No había planeado, no lo juro, pero no podía dejar de pensar en ese momento en el centro comercial, en la forma en que Lucas me miró, como si alguna parte de él todavía lo recordara. Su voz era más baja que nunca, casi inaudible. Fui al amanecer, 3 de la mañana, estacioné al otro lado de la calle, lejos del condominio, lejos de las cámaras, y yo estaba allí, solo mirando, solo pensando, y luego, salí del auto, mi sangre se congeló. No sé lo que estaba pensando, padre. Tal vez no estaba pensando, tal vez solo quería ver de cerca. Mira dónde durmió, vea cómo era la vida que le había dado. Renato se detuvo, respiró hondo, continuado. La pared del condominio no es tan alta, tiene cámaras pero no en todas partes. Encontré un punto ciego, en el lado de un árbol grande, y yo, subí, salté adentro, contuvo la respiración, porque sabía que no iba a terminar bien. El jardín de la casa es enorme, sacerdote, oscuro, silencioso, solo el ruido del agua de la piscina. Caminé lentamente, muy lentamente, a la ventana trasera, y miré adentro. Silencio, un silencio que dolió físicamente. Era su habitación, de Lucas. Reconocí la luz de la lámpara, esa lámpara de superhéroe que siempre quiso y nunca compré, y allí estaba, durmiendo, tranquilo, respirando lentamente, con un oso de peluche abrazado, un oso de peluche que nunca le di a él. La voz de Renato se estremeció tanto que casi desapareció, y me quedé allí, padre, durante 10 minutos, 15, solo mirándolo dormir, y pensé en tantas cosas, pensé en irrumpir en la ventana, tómalo, para escapar, llévalo de vuelta, pero entonces, así que me di cuenta de que si hiciera esto,
no lo estaría guardando, lo estaría destruyendo. Se detuvo, respirado, continuó con una voz rota, porque ya no es mi hijo sacerdote, él es su hijo ahora, él tiene una vida, una familia, una habitación, un oso de peluche. Si lo empecé de allí, estaría haciendo lo mismo que hice hace 2 años, lo estaría vendiendo de nuevo, solo esta vez, para mí. Mi garganta estaba demasiado seca, traté de tragar, no pude hacerlo, así que acabo de llegar allí, mirando hasta que se mudó, se durmió, y por un segundo, lo juro, sacerdote, juro que abrió los ojos, y miró directamente a la ventana, directamente a mí. Mi corazón se detuvo, no sé si me vio, estaba oscuro, la ventana tenía un reflejo, pero él miró, y yo, me escondí, me tiré al suelo. Yo estaba allí, acostado sobre el gramo húmedo, con mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Renato comenzó a llorar, bajo, desesperado. Cuando volví a mirar, se había vuelto al otro lado, volvió a dormir, y yo, me levanté, y me quedé corriendo. Salté la pared, entré en el coche, y me fui. Silencio absoluto, un silencio tan fuerte que parecía tener sustancia. Y desde ese día, padre, no duermo, no puedo, porque cada vez que cierro los ojos, lo veo a Lucas mirando la ventana, y me pregunto, ¿me vio? ¿Sabe que estaba allí? ¿Todavía me recuerda? Su voz fue completamente destruida, y la peor parte es que no sé lo que quiero. ¿Quiero que recuerde? ¿O quiero que olvide? ¿Quiero ser su padre? ¿O quiero que sea feliz? Porque ambos no pueden suceder al mismo tiempo. Renato dejó de hablar, completamente. El silencio que siguió fue el más largo de esa noche. Podía escuchar mi propio aliento, pesado, irregular. Podía sentir el peso de esa confesión presionando mi pecho como una piedra. No dije nada, porque no había nada que decir. No había absolución por eso. No hubo perdón fácil. No había malquillosos para borrar lo que se había hecho. Renato no había matado a su hijo, pero en cierto modo, lo había hecho. Había matado a su padre que podría haber sido. Había matado la vida que podrían haber tenido juntos. Y peor, lo había hecho todo, por dinero. Padre, su voz regresó, débil, casi inaudible. Vine aquí porque necesito saberlo. ¿Puede Dios perdonarme por esto? ¿Hay perdón para alguien que vende a su propio hijo? Cerré los ojos, respiré hondo, y por primera vez esa noche, no sabía qué responder, porque la verdad es que no lo sé. No sé si Dios lo perdona, no sé si hay redención para tal opción. No soy Dios, solo soy un hombre que escucha, un hombre que lleva el peso de los secretos de los demás, y a veces este peso es demasiado grande para mí. Renato, empecé, mi voz salió ronca, cansado. El perdón no viene de mí, y tal vez ni siquiera viene de Dios. Tal vez el perdón que necesitas es el único que nunca hará, el perdón de tu hijo. Silencio. Y él no puede darte ese perdón, porque no sabe que lo necesita, porque no te recuerda, porque tú te borraste de su vida. Renato comenzó a sollozar en voz alta, sin control, desvergonzado. Entonces, ¿qué hago, padre? ¿Qué hago con él? ¿Con esta culpa? ¿Con este dolor? Respiré hondo. Vives con ella. Llevas todo el día, como una cruz. Y tal vez esta sea la única penitencia posible. Vivir sabiendo lo que hiciste, y nunca poder deshacer. Renato guardó silencio durante mucho tiempo. Tan tiempo que pensé que se había ido, pero luego escuché un sonido bajo, sordo. Estaba rezando, no en voz alta, solo murmurando, palabras que no podía distinguir. Tal vez él mismo no sabía qué eran. Y luego se levantó. Escuché el ruido de la madera de molienda, pasos lentos, pesado. Se iba, pero antes de irse, dijo algo que ha sido grabado en mi mente desde entonces. Padre, gracias por escucharme. Sé que el Señor no puede perdonarme, pero al menos alguien lo sabe ahora. Alguien más allá de mí, y tal vez eso sea suficiente. Y se fue. La puerta confesional se cerró lentamente, y me quedé allí, solo, en la oscuridad, con el peso de esa confesión aplastando mi pecho. No sé qué le pasó a Renato después de esa noche. Nunca regresó, nunca lo volví a ver. A veces me pregunto si está vivo, si finalmente logró dormir, si regresó a esa casa, si alguna vez dice la verdad, pero sé que no lo hará, porque la verdad lo destruiría todo. Destruiría a Lucas, destruiría a Camila, destruiría a Osvaldo, destruiría incluso a sí mismo. Entonces, lo guardará, mientras guardo, ya que todos mantenemos los secretos que no se pueden decir, y cada vez que veo a un niño en la calle, cada vez que escucho la risa de los niños, cada vez que paso por un patio de recreo o una escuela, pienso en Lucas, pienso en ese chico que fue vendido. Eso fue borrado. Y me pregunto, ¿está feliz? ¿Duerme bien?
Sueña con un padre que ya no lo sabe, o acaba de olvidar, no sé, y tal vez sea mejor de esa manera. Con un aspecto vacío, habló de una elección imposible. Dijo que había vendido el futuro de su propia sangre por ambición. No pidió perdón, solo le dijo. Y desde entonces, cada moneda que juego me recuerda el precio de esa confesión, 400.000 reais. Ese era el valor, ese era el precio de una vida, de una infancia, de un recuerdo, de un padre. 400.000 reales en centenario, sucio, pesado, manchado de culpa. Nunca olvidaré esa noche, nunca olvidaré la voz de Renato, nunca olvidaré la forma en que dijo, vendí a mi hijo, como cualquiera que confiese un pecado que no puede ser perdonado, y tal vez tiene razón, quizás no puedas, pero escuché, llegué, y ahora tú también lo sabes. Esa noche cerré la puerta confesional y eliminé la vela. El humo fue lentamente, denso, cargado, como siempre sube, como siempre se elevará. Caminé por la iglesia vacía, mis pasos resonaron en las paredes frías. Miré el crucifijo sobre el altar, y por primera vez en mucho tiempo, me preguntaba si también tiene el peso de estas confesiones, si también pierde el sueño, si también siente que su garganta se endurece cuando alguien confiesa algo que no debería haberse hecho. No sé, pero sé que llevo, cada tarde, todo el día, cada confesión, cada secreto, cada pecado, y ese fue uno de los más pesados, porque no era solo la historia de un hombre que vendía a su hijo, era la historia de un padre que nunca volverá a ser padre, de un niño que nunca volverá a conocer la verdad, de una familia que fue construida sobre una mentira, y de un hombre que vivirá el resto de su vida atrapado en una elección que no puede deshacer. Salí de la iglesia esa noche. La calle estaba vacía, silencioso, frío. Miré el cielo, sin estrellas, solo oscuridad, y luego pensé, ¿cuántos padres hacen esto? ¿Cuántas personas venden algo precioso por dinero? ¿Cuántas opciones imposibles se hacen todos los días, en silencio, sin testigos? No sé, pero sé que suceden, y que alguien necesita escuchar, alguien necesita llevar, incluso cuando duele, incluso cuando se aplasta, incluso cuando no hay perdón posible, porque eso es lo que hago, escucho, llevo, y yo silencio, y ese secreto, este secreto morirá conmigo, o al menos, eso es lo que pensé, porque hace 3 días, vi algo que me hizo cuestionar todo de nuevo. Estaba comprando pan en una panadería, y en la televisión, había noticias, sobre un hombre de negocios, Osvaldo Ferreira, había sido arrestado, acusación, traficación internacional de niños. Mi sangre se congeló, el informe mostró la casa, esa misma casa, la puerta blanca, el enorme jardín, la piscina renal, y luego, mostró una foto, de un niño, cabello castaño, anteojos, sonriente, era Lucas. La leyenda dijo, el niño rescatado después de 2 años en un cautiverio disfrazado. Las autoridades buscan una familia biológica. No pude respirar, no pude moverme. Acabo de llegar allí, interrumpido, mirando la pantalla, y luego pensé, ¿Renato sabe eso? Y lo más importante, ¿debo decirlo? Porque si digo, rompo la confidencialidad, rompe la confianza, rompo el sacramento. Pero si no digo, Lucas nunca sabrá la verdad. Nunca sabrás que tienes un padre que lo vendió, pero también un padre que todavía piensa en él todos los días. No sé qué hacer, no sé cuál es la elección correcta, así que yo también llevo esto, más este peso, más este secreto, y todas las noches, antes de acostarme, rezo, no para perdonar, pero por la fuerza, fuerza para llevar, fuerza para silenciar, fuerza para vivir sabiendo cosas que no deben ser conocidas. Esa fue la confesión de Renato. Esa fue la historia del hombre que vendió a su hijo por dinero. Esa fue la verdad que se mantuvo dentro de este confesionario. Y ahora ella también está contigo. Haz lo que quieras con ella, juez, condenar, perdonar, o simplemente llevar, mientras Renato lleva, como todos llevamos los secretos que no se pueden decir, porque al final, todos tenemos un precio. Todos tenemos una opción imposible. Todos tenemos algo que vendemos, o que nos gustaría vender, o que ya vendemos sin darnos cuenta. Y cuando llega nuestro momento, cuando estamos al otro lado de esta cuadrícula, tal vez lo entendemos, que el precio real nunca fue el dinero, era el alma. Esa noche cerré la puerta del confesionario, eliminé la última vela, y salí en silencio, pero las palabras todavía me persiguen hasta el día de hoy. Toda moneda que juego, cada niño que veo, toda la confesión que escucho, todo me recuerda,
El día que un padre me dijo que vendía a su hijo, y tal vez he hecho lo correcto.